hoy nos acompaña Mariano Urman, director de Ingeniería Comercial en MicroStrategy. Mariano es licenciado en Administración y Sistemas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y él cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de Analytics. Su conferencia se titula IA Generativa en Acción, transformando datos en decisiones estratégicas para las empresas. Mariano, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles que se hayan sumado a la sesión. Sabemos que hay muchas presentaciones en otras sesiones también muy interesantes, así que les agradezco ahí su voto de confianza. Esperamos no defraudar. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de datos, voy a hablar un poquito de Analytics, voy a hablar un poquito de inteligencia artificial generativa en este ámbito, ¿sí? Cómo podemos aprovechar todo lo que es el AI y la potencia que tienen la inteligencia artificial en el mundo de los datos. Vamos a ver algunos casos prácticos. La idea es mostrar un poquito acerca de eso. Hoy estamos en un momento, ¿sí?, que realmente es bisagra, ¿no?, entre cómo veníamos consumiendo datos y cómo vamos a empezar a consumir esos datos de acá hacia el futuro. En la visión que dentro de MicroStrategy nosotros tenemos es de poder llevar los datos a todos los niveles de la organización, que toda una organización pueda consumir datos y pueda tomar decisiones cada vez más inteligentes. Y eso, o sea, ese ámbito de usuarios que podían acceder a eso, fue creciendo a lo largo del tiempo. Al principio eran usuarios muy técnicos que sabían escribir consultas de SQL, después aparecieron algunas herramientas de escritorio, alguna capa semántica para que el que no supiera escribir SQL pudiera igual crear algunos reportes. Después se puso eso en una web para que pueda tener mucha más gente acceso, o se llevó a aplicaciones móviles para que todo el mundo pueda consumir datos desde ahí. Pero creemos que en este momento de la historia, donde la inteligencia artificial generativa ya es una realidad, es donde vamos a ver esa explosión de consumo de datos dentro de las empresas, porque esto lo va a hacer cada vez más fácil para todo el mundo. Y hoy ya las empresas ya están usando AI para tomar mejores decisiones. Y ya el 41% de las empresas líderes ya están incursionando en temas de AI. ¿Por qué? Porque el potencial que tiene inteligencia artificial, según McKinsey, puede llegar a 4.4 trillones de dólares. O sea, el potencial que hay en esta tecnología es enorme. Por eso es la tecnología con mayor crecimiento, con mayor adopción en la historia. Y esto no solo lo dice McKinsey. Fíjense, Deloitte dice que el 74% de los ejecutivos coinciden en que la inteligencia artificial va a estar integrada dentro de sus aplicaciones en los próximos 3 años. El 70% de las organizaciones ya comenzaron y ya están en modo, aunque sea en modo exploración, con este tipo de tecnologías. Y según Accenture, 98% de los ejecutivos, de nuevo, están de acuerdo con que la inteligencia artificial va a jugar un rol fundamental en sus estrategias de acá a los próximos 5 años. Entonces, esta carrera ya comenzó. ¿Sí? Ya comenzó. Ya hay algunos que empezaron más rápido que otros. Por eso, lo que voy a mostrarles hoy es un poco cómo podemos acelerar, cómo podemos adelantarnos en esa carrera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién quisiera ser el primer retail en poder dar una solución de inteligencia artificial a sus proveedores para mejorar sus ventas y las nuestras? ¿Quién quisiera ser la primera empresa de seguros, ¿sí?, que pueda brindar una solución de inteligencia artificial a sus brokers, a sus productores, para que puedan tomar mejores decisiones, para que puedan incrementar sus ventas, aumentar su productividad? Entonces, hoy ya hay una carrera que ya comenzó, ¿sí? Entonces, hoy lo que les voy a mostrar es un poco cómo podemos acelerar ese proceso. Y si hablamos de esa carrera, ¿sí?, hoy lo que les quiero mostrar es ese vehículo, ese Fórmula 1 que lo va a llevar lo más rápido posible. Los datos son el combustible de la inteligencia artificial, ¿sí? Así como al Fórmula 1 le echamos combustible de gasolina, a la inteligencia artificial le tenemos que inyectar datos, porque el 80% del esfuerzo
que hace una solución de AI, básicamente es buscar, transformar y gestionar datos, ¿sí? De eso se alimenta. Si no hay datos, no tengo con qué alimentar ese tipo de soluciones. Entonces, ¿qué pasa cuando esos datos que le inyecto a la inteligencia artificial no son demasiado limpios, ¿no? Si le echo al Fórmula 1, le echo un combustible medio, no creo que llegue muy lejos o no creo que llegue muy rápido. Y este es un ejemplo que a mí me gusta mostrar siempre. No sé si todo el mundo conoce a Marcos Galperín, que es uno de los fundadores de Mercado Libre. ¿Sí? Mercado Libre seguramente todos lo conocen. Y bueno, seguramente casi todos acá hayan usado ChatGPT alguna vez. ¿Sí? Es una herramienta muy, muy potente. Y una de las preguntas que le hizo Marcos Galperín a ChatGPT fue, ¿quién es Marcos Galperín? Y la respuesta que le dio fue totalmente equivocada. ¿Sí? Le había dicho que había sido director de aerolíneas argentinas, que había trabajado en Boston Consulting Group, cosas que no son verdad. ¿Y por qué muestro esto? Porque justamente lo que les comentaba antes, ¿no? Si yo le echo malos datos, ¿sí? Voy a tener un asistente ineficiente. ¿Sí? De nada me va a servir poder hacer preguntas si las respuestas que vienen a esas preguntas están totalmente equivocadas, totalmente erradas, como en ese caso que les acabo de mostrar recién. Entonces, ¿por qué creemos que las soluciones analíticas, las soluciones de BI, ¿sí? junto con las soluciones de AI, son la mejor combinación? Vamos a ver si pasamos a la siguiente slide. Ahí está. Como les mostraba recién, ¿sí? Una solución de AI, como puede ser ChatGPT, es sumamente potente, sumamente inteligente, realmente hace cosas excepcionales. Seguramente todos lo han usado alguna vez. Pero si yo no controlo los datos que alimentan esa solución, pueden ser que esas respuestas no sean del todo precisas. ¿Sí? Y eso pasa, y eso pasó, y le pasó a Marcos Galperín. Y en cambio, las soluciones de BI, donde nosotros tenemos un gobierno, donde nosotros controlamos la definición de los indicadores, de todos nuestros datos corporativos, los tenemos más o menos controlados, son sumamente precisos, ¿sí? Pero hasta el día de hoy no eran muy inteligentes. O sea, siempre necesito de un analista que esté ahí armando los reportes, armando los dashboards, etc. Bueno, ¿qué pasa cuando puedo combinar ambas cosas? Bueno, estoy en el mejor de los mundos. Porque puedo tener algo sumamente potente, sumamente inteligente, que me va a responder con datos en los cuales yo puedo confiar, ¿sí? En los cuales yo puedo controlar, en los cuales yo puedo gobernar. Y hacia ese mundo estamos yendo. Y estas dos tecnologías se potencian entre sí, ¿sí? Ambas tecnologías le hacen bien la una a la otra, porque si yo voy a desplegar una solución de AI en mi compañía, y todo el mundo la empieza a usar, primer día todo el mundo quiere entrar, quiere acceder, pero empiezan a ver que las respuestas no son correctas y enseguida lo van a dejar usar. Entonces, si yo puedo alimentar de BI, de una herramienta de BI a una solución de AI, voy a aumentar la adopción de esa solución sin dudas. Y por otro lado, si yo ya tengo una solución de BI existente, donde mis usuarios están consumiendo reportes, dashboards, etc., si yo a esto le monto una solución de AI para que todo el mundo pueda consumir datos de una manera conversacional, obviamente que va a explotar también la adopción de este tipo de herramientas. Y todo el mundo dentro de mi organización va a empezar a consumir cada vez más y más datos. Por eso es que hablamos que es la mejor combinación, ¿sí? Y se potencian una tecnología con la otra. ¿Cuáles son los principales desafíos, ¿sí? de implementar una solución de AI dentro de nuestra organización? Por un lado, la interfaz, ¿no? O sea, cómo podemos llegar fácilmente a las manos de los usuarios. Por otro lado, la confianza, sumamente importante, esto que hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que los datos que alimentan esa solución sean datos confiables? Yo pueda confiar en esas respuestas, sobre todo si voy a estar tomando decisiones estratégicas. Por otro lado, necesito skills de inteligencia artificial, de tecnologías, para poder construir esas soluciones, ¿sí? Dentro de nuestra empresa tendremos que tener un equipo o deberemos tener algunos recursos, personas dentro de esos equipos que conozcan y que tengan el conocimiento para poder desarrollar ese tipo de tecnologías. Y por otro lado, también tengo que estar pensando en la integración, cómo voy a integrar esa solución dentro de mi ecosistema existente.
¿Okay? Entonces, hoy lo que les voy a mostrar es un caso práctico de cómo funciona un asistente de AI dentro de una herramienta de Business Intelligence, dentro de una herramienta de Analytics. ¿Sí? Vamos a ver distintos casos de uso donde la inteligencia artificial puede ayudar a distintos usuarios, a distintos perfiles de usuarios que consumen datos dentro de la empresa. Por un lado, les voy a mostrar cómo ayudaría la inteligencia artificial a los analistas, a aquellos usuarios que se encargan de armar reportes, armar dashboards, analizar la data. Pero también va a estar ayudando a los consumidores, a la mayoría de los usuarios, que son los que consumen datos y toman decisiones. Vamos a ver cómo les va a hacer la vida mucho más fácil a eso. También a los desarrolladores, aquellos que tengan que conectarse a una base de datos, escribir queries, consultas para levantar la data, también tenemos la posibilidad de hacerle la vida más fácil. Y en cuanto a lo que tenga que ver con conocimiento, ¿sí? Tener un experto que me ayude a resolver todas las cuestiones técnicas. Entonces, vamos a ver ahí algunos ejemplos en concreto. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a empezar con un asistente para analistas. ¿Sí? ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a un analista de datos? ¿Sí? Primer caso. Principalmente, lo que nosotros estamos trabajando y que ya está dentro de nuestra plataforma es un asistente que me ayude directamente a crear esos análisis, a crear esos dashboards. ¿Sí? Que yo no tenga que como usuario estar creándolo, sino que la misma inteligencia artificial se encargue por mí de crearlo. Y acá les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Voy a poner de este lado. A ver si... Ahí estamos. No sé si conocen esta página, datos.gov, son una página de datos abiertos de Chile. ¿Sí? Y acá les mostré un ejemplo, no quería traer ningún ejemplo con datos de ninguna empresa, de ningún cliente, así que bueno, voy a buscar algunos datos abiertos, datos públicos, y conseguí algunos datos de precipitaciones, ¿sí? En Chile dentro de este portal. Entonces lo que hice fue descargar esos datos. Es un set de datos bastante simple, tengo la estación meteorológica, la fecha, las precipitaciones, cuántos milímetros de lluvia cayeron. Y directamente, en vez de tener que ir a crear ese dashboard, le voy a decir al asistente, dibujame mapa, ¿sí? Con las precipitaciones en Chile por estación meteorológica. Y automáticamente se va a encargar de dibujarme eso. ¿Sí? Si me sirve eso, directamente con un clic lo puedo agregar a mi dashboard. Pero ya no tengo que crearlo yo, directamente le digo, bueno, dale me gustó, agrégalo. Después obviamente lo puedo modificar, le puedo ir agregando las etiquetas de los datos, etc. ¿no? Obviamente fíjense que en el norte de Chile es donde menos precipitaciones caen, lo cual tiene sentido. Pero también podría decirle, mira, créame una nueva página entera, la página entera, no solo una visualización, con un análisis de las precipitaciones. En cuestión de segundos me creó toda una página, todo un dashboard con la evolución, donde veo algunos picos estacionales, ¿no? Junio, julio, agosto, donde más llueve. ¿Sí? Según la altura en donde se encuentra esa estación meteorológica, cuánto llueve a cada una, cómo se distribuyen, ¿sí? Cuántas fueron las precipitaciones promedio, precipitaciones total en ese periodo de tiempo. Entonces, fíjense cuánto tiempo me llevó ahora armar este análisis, armar este dashboard, cuestión de segundos. Es decir, bueno, armar un análisis de esto, dibujamos un mapa con esta información, y automáticamente ya tengo, ¿sí? Mi dashboard list. Entonces, esto antes requería por ahí de un no muy extenso conocimiento, pero de cierto conocimiento para ir armando esos dashboards. Ahora cualquiera lo podría armar. ¿Sí? Lo hace mucho, mucho más fácil. Y así como puede ayudar al analista, también puede ayudar a los consumidores, a los que consumen esos datos y a los que toman decisiones en el día a día. ¿Cómo lo va a hacer? En cualquier reporte, en cualquier dashboard que esté consumiendo, voy a tener ese asistente, voy a tener como una especie de chatbot donde voy a poder estar haciendo consultas sobre los datos. Entonces, ¿cuáles son mis mejores clientes? ¿Por qué estos son mis mejores clientes? ¿Cómo puedo hacer que los otros clientes sean tan buenos como estos? ¿Sí? Y todas esas recomendaciones, toda esa capacidad generativa que tiene justamente una herramienta como ChatGPT. ChatGPT usa el motor de OpenAI. Dentro de MicroStrategy nosotros usamos el motor de OpenAI también. ¿Sí? Pero esto es como usar ese motor con nuestros datos corporativos.
Y es como que ustedes a ChatGPT le digan, mira, esta es la información de toda mi empresa. Aprendela, ¿sí? Y ahora respóndeme a todas las preguntas que te voy a hacer. Entonces, en este ejemplo lo que hice fue, en este mismo dashboard que tenía acá, si soy un consumidor voy a ir al asistente y voy a empezar a hacer preguntas sobre esos datos, ¿no? Quiero, bueno, ¿cuáles son las zonas más secas de Chile? ¿Cuáles son las zonas más húmedas? ¿Por qué estas son las zonas más secas? ¿Sí? ¿Por qué acá no llueve tanto? ¿Sí? Y todas las preguntas que se me puedan ocurrir acerca de esos datos, ¿no? Bueno, ahí me muestra, en este caso me lo mostró en un gráfico de barra, yo lo quería ver en un mapa, entonces le digo, mostrámelo en un mapa directamente. O sea, puedo tener una interacción con ese asistente, ¿no? O podría haber tendencias. Es decir, a ver, mostrame cómo fue la tendencia en términos de precipitaciones de los últimos 24 meses. ¿Sí? Entonces analiza toda esa data y me dice, mira, los últimos 24 meses, ahí tuviste una tendencia un poco negativa, ¿sí? Una disminución entre tal periodo y tal periodo. O haceme una proyección, quiero ver algo más predictivo, ¿sí? ¿Cuánto va a llover en los próximos 4 meses? ¿Sí? O en los próximos 6 meses. ¿Cuánto voy a vender? ¿Sí? Si tengo que planificar inventarios, por ejemplo. Entonces, fíjense que me hace una proyección en base a los datos que yo tengo, que tienen cierta estacionalidad. Fíjense que me repite esa estacionalidad y me proyecta de los próximos meses en los cuales no tengo datos, cuánto van a ser esas ventas, esas lluvias, esos niveles de inventario, o cualquiera sea el indicador que esté analizando en ese caso. Y también puedo usar las funcionalidades propias de la AI generativa que tiene que ver con generación, en este caso, de texto, de conclusiones, de insights. Y esto funciona en cualquier idioma, igual que ChatGPT. Si yo lo tengo que armar un resumen de esto y mandarlo a alguien en Estados Unidos, escribo la pregunta en inglés, me responde en inglés. Y le digo, haceme un resumen de estos datos. O si tuviera que subir esto a LinkedIn y le tuviera que poner un título, ayúdame a definir un título. ¿Sí? O ayúdame a definir una descripción de esto para una publicación que voy a hacer en LinkedIn, o tengo que mandarle un resumen a mi jefe, ayúdame a escribirlo. Entonces, fíjense cómo no solo me ayuda en el consumo de los datos, sino que con otras tareas que pueden ser parte de un analista también. Porque el analista analiza información, descubre los insights, descubre las conclusiones, pero después seguramente tiene que poner eso en un PowerPoint y tiene que ir a 10 reuniones a presentar esos insights. Y en esas reuniones tiene que escribir o armar un PowerPoint o armar un documento, lo que fuera. Bueno, yo lo puedo hacer directamente dentro de la herramienta y pedirle, así como seguramente muchos han usado a ChatGPT muchas veces para que le arme un texto, para que le revise alguna frase en inglés, a ver si estaba correcta. Veo algunos que se ríen acá. Lo deben usar bastante. Lo puedo usar acá también. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puede ayudar el AI a los desarrolladores? Si yo soy desarrollador, muchas veces tengo que estar escribiendo consultas en SQL o en distintos lenguajes, o armar scripts en Python. Yo podría usar inteligencia artificial directamente. Mira, quiero analizar las ventas por sucursal, por hora y por categoría de producto. Directamente resolveme y armame el query y no tener que armarlo yo. Entonces, fíjense cómo me armo una consulta SQL, después le puedo decir, bueno, agregame este dato que no lo tenía, o tengo esta consulta SQL, ayúdame a optimizarla. ¿Sí? Todo ese tipo de funcionalidades las puedo incorporar dentro de la herramienta y hacerle el trabajo mucho más simple también a los desarrolladores. ¿Sí? Y aquel que no es desarrollador, darle esa posibilidad de que pueda conectar un motor de base de datos, ¿sí? Y por más que no sepa escribir o armar un script en Python, hacérselo mucho más fácil para que con la ayuda de un asistente lo pueda hacer. ¿Sí? Y después, por otro lado, a nivel de conocimiento, a nivel de experto y documentación. Si yo tengo herramientas donde tengo un montón de documentación, un montón de notas técnicas donde explican cómo usar la herramienta, cómo ponerle un filtro de seguridad, cómo armar una métrica derivada, etcétera, bueno, poder tener ahí un experto que en base a todo ese conocimiento, ¿sí?, ayude a los usuarios a enseñar cómo resolver ese tipo de cosas o cómo resolver algún tipo de cuestiones de datos. ¿Sí? Son varios de los usos en los cuales una solución de AI puede estar ayudando a todos los usuarios de una plataforma analítica. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo al final del día? Por un lado, resuelve la última milla, o sea, cómo le llego a los usuarios con una solución de AI si ya lo tengo embebido en una plataforma de datos
ya eso lo tengo resuelto. Resuelve el tema de la confianza de los datos. ¿Por qué? Porque esa solución, cuando yo le hago la pregunta, se está alimentando de mis datos corporativos, los datos que yo tengo homologados, por así decirlo, donde yo tengo cierto control de cómo se calculan. Cuando yo le digo, quiero los datos de las ventas, yo ya le definí a esa herramienta cómo se calculan esas ventas, para que el valor que me devuelva sea el valor correcto. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con distintos conceptos, venta bruta, venta neta, podemos enseñarle a ese asistente que la venta neta es la venta bruta y le sacamos los descuentos o le sacamos los impuestos. Bueno, cada uno tiene sus propias definiciones de esos indicadores. Pero en este caso, nosotros le vamos a enseñar cuál es esa definición para que la respuesta que vuelva sea concreta. Por otro lado, ya tenemos resuelto el tema de construir una solución de AI. Si ustedes le preguntan a ChatGPT qué tan complejo es construir una solución de AI, fíjense la respuesta, todo lo que tenemos que saber, todas las tecnologías y skills que tenemos que tener en nuestro equipo para poder armar una solución de este tipo, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos resuelto. Entonces, aceleramos muchísimo ese proceso. Y por otro, la integración. ¿Sí? Ya lo tenemos integrado dentro de nuestras fuentes de datos, con distintas formas de consumir analytics, ya sean reportes, ya sean dashboards, ya sea en distintas aplicaciones, funcionando en un esquema que puede ser híbrido, multicloud, y en una plataforma abierta. ¿Sí? El concepto de plataforma abierta es súper interesante porque hoy hay un gran desafío en muchas de las empresas, en las empresas más grandes todavía aún más, que es múltiples usuarios usando diferentes herramientas para consumir datos. ¿A quién no le ha pasado los múltiples Excels dando vueltas por todos lados? El área que tiene 10 personas que usan Power BI para consumir sus datos, el otro área que usan Tableau, el otro que usa Qlik, el otro área que usa MicroStrategy. ¿Sí? Entonces, eso genera, esa proliferación de herramientas, genera el problema de que después por ahí nos juntamos todos en una reunión a discutir de los datos, pero no nos ponemos de acuerdo si vendimos 10, 11 o 12, porque venimos con 3 números diferentes. Entonces, un concepto que tenemos dentro de MicroStrategy es este concepto de analíticas federadas, ¿sí? De definición de una capa semántica, de esa definición de esos indicadores, de dejar bien en claro cómo se calculan esos indicadores y que después se pueda consumir desde cualquier herramienta. ¿Sí? Hay usuarios que van a preferir consumirlo de Excel, porque es su herramienta de preferencia. Hay usuarios que van a preferir consumirlo de Power BI. Hay usuarios que prefieren consumirlo directamente desde MicroStrategy. Entonces, no importa cómo lo consuman, yo me aseguro de que van a estar utilizando los datos gobernados, los datos en los cuales yo puedo confiar. ¿Sí? Y por más que la herramienta sea distinta, podemos estar viendo todos una única versión de los datos, una única versión de la verdad. Bueno, entonces, este tipo de soluciones de AI se pueden aplicar en múltiples ámbitos, ¿no? Desde aplicaciones de experiencia al cliente, cómo mejorar la experiencia al cliente en base a los datos, o análisis financiero, ¿sí? Cómo puedo yo mejorar algunas de mis inversiones, o cómo puedo optimizar la asignación de recursos. Son algunas de las soluciones en las cuales un bot de AI me puede ayudar, para ventas, obviamente, ¿no? Ayudarme a hacer proyecciones de mis ventas para poder tener un mejor control de mis inventarios, para soporte al cliente, poder entender cuáles son y poder detectar los problemas que están teniendo nuestros clientes en términos de soporte, o incluso para dar valor a mis proveedores, a mi cadena de abastecimiento, poder tener una mejor interacción con cada uno de nuestros proveedores y mejorar, obviamente, su performance. Y acá les voy a mostrar también otro caso práctico. A ver si conseguimos que pase el slide. Ahí está. Este es un caso, por ejemplo, que tiene que ver con experiencia, satisfacción del cliente. ¿Sí? Una de las cosas que yo podría estar consultando es información acerca de tráfico de mis clientes o información acerca de indicadores de satisfacción, sobre todo. O sea, yo podría
estar enfocándome en el indicador de satisfacción y preguntarle cuáles son los drivers que están moviendo ese indicador. O sea, ¿qué realmente está moviendo, incrementando, ¿sí? O haciendo de crecer esa satisfacción del cliente, ¿no? Y automáticamente una solución que pueda barrer todos mis datos y pueda decirme, mira, los clientes que están comprando en esta tienda y tienen una satisfacción del cliente un poquito por debajo de lo normal o del promedio. Los clientes que están adquiriendo este tipo de productos tienen una satisfacción un poquito superior que la media, ¿no? Entonces, poder entender cuáles son esos drivers, cuáles son las variables que me están haciendo mover, ¿sí?, ese indicador, en este caso la satisfacción del cliente. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para, obviamente, detectar cuáles son esos drivers, detectar dónde hay oportunidades de mejora, ¿sí?, o donde hay oportunidades de poder seguir explotando y poder seguir aumentando nuestra satisfacción de cliente? Y un caso muy interesante es un cliente de MicroStrategy que es Hilton, la cadena de Hilton. Es un caso súper interesante porque primero que manejan un volumen realmente enorme, tienen más de 200 millones de huéspedes al año, ¿sí?, en todos los hoteles de la cadena Hilton. Y con esa cantidad de clientes, su objetivo, o lo que están haciendo en el día a día, es tratar de atomizar cada una de las ofertas que le hacen esos clientes, ¿sí? Cada uno de esos clientes es diferente y lo que están haciendo es tratar de atomizar y poder brindar una experiencia lo más personalizada posible a cada uno de esos clientes. Obviamente que todos esos clientes tienen un montón de datos, tienen un montón de información. Hilton es una compañía, ¿sí?, que se jacta de ser innovadora, ¿sí?, de que están siempre ahí desarrollando innovaciones, ¿no?, obviamente. Y algunos de los ejemplos tienen que ver con, por ejemplo, esto más que nada en Estados Unidos, ¿no?, pero si el cliente tiene un auto eléctrico o no, para poder ofrecerle a algún hotel donde haya algún tipo de cargador eléctrico, o incluso saben de ese cliente si es fanático de un equipo de básquet, de fútbol americano, lo que fuera, y cada vez que un equipo, ¿sí?, clasifica una final o en algún evento y la final se va a jugar en Filadelfia, empiezan a enviar ofertas, ¿sí?, a los fanáticos de esos equipos para viajar a ese evento, para quedarse en un hotel Hilton, etc. Entonces, ese tipo de información es sumamente relevante y es algo que lo explotan bastante bien dentro de esta compañía. Bueno, algunas cosas más que les quiero mostrar es esos bots que yo les fui mostrando, que formaban parte como si fueran de un dashboard, también los puedo tener aislados. Entonces puedo estar creando distintos bots con distinta información por detrás. Entonces puedo tener información de ventas y bueno, este es el bot de ventas. Se lo voy a dar a todos mis vendedores para que puedan consumir información de ventas y puedan preguntarle a la inteligencia artificial cómo pueden mejorar cada uno de ellos sus ventas. O puedo tener un bot que tenga información de satisfacción de cliente, o tengo un bot que tenga información de recursos humanos, o voy a crear un bot para los proveedores, ¿sí?, con la ventaja de que si yo ya tengo una capa de seguridad definida, cada uno de esos proveedores va a ver los datos que les corresponde a él, ¿sí? ¿Qué pasa con ChatGPT? No tenemos seguridad en ChatGPT. Nosotros vamos, consultamos ahí y vemos absolutamente todos, ¿sí? O sea, todos vemos todo. En una aplicación empresarial no puedo dejar de que todo el mundo vea todo, ¿sí?, porque tengo usuarios que necesitan ver datos de esta región. El gerente de sucursal necesita ver datos de su sucursal solamente. El proveedor necesita ver los datos de sus productos solamente. Bueno, todo eso en una plataforma analítica yo ya lo tengo definido de antemano y lo puedo aplicar en el uso de estos bots también. Y esos bots, que son muy fáciles de crear, después los puedo embeber en mis aplicaciones. Entonces, si yo tengo ese portal de proveedores que ya existe, bueno, ahora, ¿sabes qué? Le voy a embeber ese bot que creé en MicroStrategy, ¿sí? Si yo tengo un home banking que le doy a todos mis clientes de mi banco, bueno, ahora le voy a embeber con un botoncito, van a tener el bot y van a poder hacer análisis o preguntar acerca de sus consumos de tarjeta de crédito, sus préstamos, sus depósitos, etc. Entonces, eso totalmente lo podemos embeber en nuestras aplicaciones. Otro concepto que les quería mostrar es el de la hiperinteligencia. La hiperinteligencia es poder estar en cualquier sitio web y
en ese sitio web, cuando vea datos que correspondan a un cliente mío, algún producto mío, lo que fuera, poder pasar por encima y tener como una especie de pop-up donde yo vea información más relevante. Entonces puedo estar en cualquier aplicación, puedo estar en Salesforce, puedo estar en un ERP, puedo estar en Google, como en este caso, y cuando vea datos de un cliente, estoy leyendo el periódico, y cuando vea datos de un cliente paso por arriba y veo información relevante. No solo eso, sino que voy a tener también embebido al bot de AI para hacerle la pregunta que quiera por eso, sobre ese cliente, sobre ese producto o lo que sea que esté analizando. Y otros usos ya, para ir cerrando, tienen que ver con poder usar una solución de AI para el modelado de datos, ¿sí? Que esto es por ahí la parte más pesada que tiene un proyecto de BI. Bueno, poder resolverlo directamente eso con un asistente y no tener que estar haciendo el modelado de manera manual. Y otro de los casos tiene que ver con poder usar una solución de AI para la generación de set de datos. Así hoy, como yo fui a la página del portal público datos.gov.cl, y descargar esa información y subirla y mapearla, bueno, estamos trabajando en un proyecto para que directamente yo le pueda pedir al asistente estos datos que yo tengo de mis ventas en las sucursales. Si tengo una heladería, bueno, quiero ver estos datos, quiero que me los cruces con los datos meteorológicos, con los datos de temperatura durante estas fechas en estas ciudades, ¿no? Y que el mismo bot se encargue de conseguir esa data y armarme ese conjunto de información. Así que bueno, es un poco lo que les quería mostrar hoy, algunos casos prácticos de soluciones de AI y cómo puede ayudar a los distintos usuarios, sobre todo dentro de un ámbito de una solución de datos, dentro del ámbito de una solución de analytics. Y esto lo que va a hacer al final del día, de nuevo, es aumentar la adopción de los usuarios que consumen datos dentro de nuestra organización con el objetivo, ¿sí?, de que puedan tomar mejores decisiones. Así que bueno, les dejo ahí mis datos de contacto también. Estamos arriba en el stand número 5, así que cualquiera que quiera pasar por el stand para conocer más información, están todos invitados. Mariano, gracias. Ve, tienes casa llena. Y creo que hay bastantes preguntas. Por este lado ya levantaron la mano. ¿Podríamos acercar los micrófonos? ¿Qué les pareció esta plática? Muy interesante, ¿verdad? Pues tenemos 10 minutos para sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Mariano, por su exposición. Muy buena. Mire, vamos a situarnos en otro escenario. Usted es un consultor que trabaja en una empresa de consultoría y el gerente general le dice lo siguiente. Mire, Mariano, nosotros necesitamos desarrollar una oferta para el mercado que hable de la certificación de un sistema de gestión para la inteligencia artificial responsable. ¿Cuáles serían los posibles drivers de negocio que podrían llevar a que el mercado se interese por una solución así? Gracias. Y la última pregunta es, ¿qué tecnología recomendaría usted para empezar a jugar con esto del bot que responde frente a una biblioteca estructurada o no de datos? Gracias. Perfecto. Bueno, a ver, respondiendo a esa respuesta, creo que los drivers más importantes que pueden, digamos, manejar la adopción, ¿no?, la expectativa de esa herramienta, primero tiene que ver un poco lo que contaba en la presentación de los datos que están por detrás, ¿no? Que esos datos sean datos confiables y que sea un universo de datos realmente extenso para que el análisis que pueda hacer esa solución de AI sea lo más completa posible. Si mi set de datos es muy acotado, ¿sí?, el potencial que tiene esa solución de AI en cuanto a lo que va a poder responderme va a ser muy acotado también. Entonces tiene que ver con un tema de extensión en la variedad y el volumen de los datos que pueda estar manejando. Y otra vez digo, claramente el tema de la confianza, ¿no? El tema de la confianza de los datos, poder asegurar que esos datos son datos certeros, son datos correctos, me parece otro de las claves para drivear la adopción de ese tipo de soluciones. En cuanto a tecnologías, obviamente te voy a recomendar MicroStrategy. ¿Por qué? Porque
Sobre todo lo que tiene esto es la facilidad, ¿no? La facilidad y la rapidez en el deployment, en la implementación de una solución de AI. Como les comentaba antes, no tengo que estar o no tengo que tener los skills para desarrollar una solución de este tipo. Simplemente lo único que tengo que tener es los datos, montarlos en la herramienta y ya automáticamente tengo disponibilizado un bot que lo puedo embeber en cualquiera de mis aplicaciones existentes. Entonces, en términos de velocidad de implementación y time to market, es para mí la mejor opción, ¿no? Hola. La verdad, primero que nada, agradecer por ese sentimiento de felicidad enorme que siento cuando veo exposiciones como la tuya. La verdad es que, y todos acá dice casa llena, sí, es por algo. Mi pregunta es bien comercial. Si tú tienes imagínate que yo estoy trabajando con MicroStrategy. Entonces, y yo vendo cosas en el mercado. Entiendo por todo lo que tú contaste que a través de esta inteligencia artificial podríamos tener desde todas las áreas funcionales operativas de la empresa, información relevante en tiempo real, digamos, desde el cliente, etc. Cuando tú dijiste en un minuto que tú podías hermanar, ¿no es cierto?, por ejemplo, las heladerías con el clima, ¿te acuerdas? Uh-huh. Yo podría como empresa, trabajando contigo, hermanar, ponte tú, mi operación con lo que está ocurriendo en el mercado. Me explico. Imagínate que yo vendo, no sé, remedios. Podría no tan solo saber qué es lo que está pasando conmigo a nivel de venta, punto de venta, sino que también entender qué es lo que está pasando con el mercado, es decir, cómo mi competencia está funcionando, no sé, en un análisis comparativo de precio o análisis comparativo de cantidades, etc. Eso. Sí, a ver, tengo que tener disponibilidad de esos datos, ¿sí? De alguna forma. Hoy hay muchos datos que están públicos, entonces todo lo que sea público lo voy a poder obtener. Obviamente que información que sea privada de otras empresas es algo a lo cual nunca voy a tener acceso, pero hoy cada vez las fuentes de datos públicas son cada vez más grandes, ¿sí? No solo las que están públicas y gratuitas disponibles, sino que también muchas empresas que se encargan de comercializar datos de mercado, datos de competencia. Entonces, cuantas más fuentes de datos yo tenga, podría trabajar con eso. Tenemos muchos clientes que son empresas farmacéuticas que adquieren datos de mercado, ¿sí? Y con esos datos de mercado pueden ver justamente y hacer un análisis de su crecimiento versus el crecimiento de su competencia. Entonces, depende de la industria. Hay industrias donde está mucho más naturalizado el tema de la comercialización de los datos y hay otras industrias donde es todo mucho más privado, todo mucho más secreto. Pero depende más que nada de los datos a los cuales yo pueda conseguir. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Hola Mariano. Oye, muchas gracias por la presentación. Yo también tengo dos dudas. Uno, ¿cómo han abordado el tema de la seguridad? Uh-huh. Yo creo que es lo principal que a la empresa le genera incertidumbre y dudas, sobre todo en los altos rasgos. Y lo otro, el tema de esto que se habla de la alucinación de la inteligencia artificial. ¿Cómo si han podido abordar alguna estrategia para poderlo llevar y contrarrestarlo? Bueno, a ver, con el tema de seguridad un poco lo que les comentaba antes, ¿no? Perdón. Como la herramienta tiene ya una capa de seguridad definida, esa misma capa de seguridad se replica sobre el bot. O sea que no tengo que volver a definir eso. Y en cuanto a lo que es la parte de alucinación, también es muy importante el tema de los datos, ¿no? De que sean datos controlados, que yo pueda controlar ese universo de datos para controlar un poco también esas respuestas, ¿no? O sea, más que nada viene por ese lado. Uh-huh. Hay una pregunta de este lado. Sí. Complementando la pregunta de seguridad, en esos primeros slides que mostrabas cómo se puede complementar el BI con la inteligencia artificial, esa seguridad que uno ya tiene en las diferentes bodegas de datos, en producción, en comercial, ¿entiendes que se configura esa seguridad o se traslapa a MicroStrategy? O sea, ya está configurada dentro de MicroStrategy, se traslada automáticamente al bot. Si yo solamente puedo ver datos de una sucursal, cuando me conteste el bot acerca de mis preguntas de ventas, esa respuesta va a ser solamente sobre los datos de esa sucursal. Cuando las bodegas de datos están en otra tecnología, ¿qué tan fácil es configurar esa? Eso es por encima de la bodega de datos. O sea, yo tengo la bodega de datos y hay una capa dentro de MicroStrategy donde yo defino esa seguridad.
¿Alguien más que tenga alguna pregunta? De este lado, el caballero. Te acercan el micrófono. Gracias. Hola Mariano, muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber tu experiencia y tu recomendación desde el punto de vista del talento humano que hay que tener en las empresas para poder utilizar este tipo de herramientas. Y también la estrategia de implementar áreas que hagan análisis, porque generalmente esto tiene dos miradas, una mirada más distribuida, donde cada unidad empieza a utilizar sus datos, tú lo presentaste, y otra con una unidad centralizada. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esas estrategias? Bueno, a ver, ambas son válidas. Tenemos clientes que usan ambas estrategias. Una nos da rapidez, la otra nos da más control, ¿no? Principalmente. En cuanto a lo que son los skills para usar estas herramientas, realmente que no son demasiados porque tratamos de que sea lo más fácil posible de utilizar, pero sí hay una cierta habilidad en el armado de esas preguntas, en el armado de esos prompts, ¿sí? Hoy es una capacidad que buscamos en los usuarios, es el saber preguntarle a una solución de AI. ¿Sí? Eso que llaman de prompt engineering, o sea, poder armar buenos prompts. Yo creo que las habilidades vienen más que nada por ese lado. Y en cuanto a las estrategias, de nuevo, yo creo que ambas son válidas. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Como te decía, una tiene más velocidad, la otra más control. Pero ambas son válidas en este tipo de implementaciones. Bien, el público a través de streaming te pregunta cuáles son algunos de los posibles desafíos o limitaciones que las empresas podrían enfrentar al implementar tecnologías de inteligencia artificial generativa en sus proyectos de análisis y cómo pueden superarse los obstáculos. Bueno, a ver, los desafíos un poco creo que los fuimos mencionando durante la presentación, que tiene que ver para mí, de nuevo, clave el tema de los datos con los que lo alimento, la confianza que puedo tener sobre esos datos. Y por otro lado, el tema de... Sí, puede ser, volviendo por ahí a la pregunta que veíamos antes, ¿no? De qué tan extenso es ese universo de datos sobre el cual yo puedo alimentar esa solución de AI. Junto con la seguridad, yo creo que esos serían los 3 desafíos principales. Bien, otra pregunta también de streaming dice, ¿qué consideraciones de seguridad deben tener en cuenta las empresas al implementar soluciones de inteligencia artificial generativa en sus sistemas de análisis de datos? Bueno, lo que es importante es que mis datos, ¿sí? Que no lo comenté en la presentación, pero que mis datos no estén entrenando modelos de inteligencia artificial que después sean públicos, ¿no? No sé si hubo un caso ahora, creo que fue con Samsung, donde usuarios estaban usando ChatGPT para consultar cosas acerca del negocio, ¿sí? Y esos datos después se filtraron, porque eran datos que estaban enviándole a una solución de AI abierta, pública. En el caso de MicroStrategy lo que hace es enviar solamente un conjunto de datos acotados, ¿sí? Que sean relevantes a la pregunta que está haciendo ese usuario. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cuáles son los datos que se están enviando a ese tipo de soluciones. Perfecto, nos queda tiempo para una última pregunta. ¿Alguien desea interactuar de aquel lado? Adelante. Hola, muchas gracias. Consulta respecto al tema de los dashboards. Quería saber cuál era el límite de ello, ya, o sea, si podemos hacer en la solución que propones dashboard de múltiples tipos, hasta qué tipos y con qué tecnología los maneja. ¿Es algo integrado? Entender un poco eso. Sí, a ver, estos dashboards que yo les mostraba recién son propios de lo que es la tecnología de MicroStrategy, ¿sí? Y realmente, digamos, no hay limitaciones en términos de cantidad de fuentes, ni volumen de datos, ni usuarios que están accediendo a eso, ¿no? Obviamente que puedo desde mezclar varias fuentes, varios universos de datos, mezclar datos de ventas con recursos humanos, poder hacer los análisis más complejos que necesite en ese caso. Pero básicamente todo eso que yo les mostré es parte de lo que es la plataforma de MicroStrategy y lo que es la construcción de dashboards. Perfecto, última pregunta. Muchísimas gracias. Es un gusto haber coincidido contigo en este escenario, Mariano. Y pues fue increíble la plática. Un honor que seas parte de esta edición de América Digital 2024. Muchas gracias a ustedes. Gracias.